Hola, Anna Sullivan fue la profesora de Helen Keller, una mujer sordociega que sobrepasó sus propios límites y llegó muy lejos. Entre otras cosas, logró hacer una carrera universitaria. También sobrepasó los límites que la sociedad le imponía en aquella época. Fue escritora y activista política, y durante toda su vida siempre tuvo el apoyo incondicional de quien le enseñó sus primeras palabras en lengua de signos apoyada. La historia de ese milagro, el de Anna Sullivan, la ha llevado al Teatro Cecusor, el Centro Cultural de Personas Sordas de Madrid. También estaremos en Zaragoza. Allí los socios de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, la ASZA, han hecho un taller de scrapbooking, una actividad que consiste en personalizar con retazos de papel álbumes de fotos, libretas, agendas o carpetas. Estaremos en Madrid y Zaragoza luego. Antes os contamos la actualidad de la semana, que pasa por la dimisión de Ana Mato. La ministra de Sanidad, Ana Mato, presentaba su dimisión el miércoles. Lo hacía horas después de que el juez del caso Gürtel propusiera que debía responder ante la justicia como partícipe a título lucrativo de los regalos que la trama Gürtel hizo a su por entonces marido, Jesús Sepúlveda. Mato anunciaba en un comunicado su decisión tras una reunión con el presidente Rajoy. Al parecer, era ella quien tomaba la iniciativa. Dice que para no perjudicar ni al Gobierno ni al PP. Además, aseguraba que no ha tenido conocimiento de ningún delito que pudiera cometer. Al día siguiente, en el Congreso, la dimisión de Mato era uno de los temas de reproche de la oposición. El problema es que desde hace un año y medio, ningún día es bueno para usted. Al verse obligado a cesar a la ministra Mato, está usted apuntando directamente al Partido Popular, que aparece en el mismo auto del señor juez y con la misma fórmula que la señora Mato, como partícipe a título lucrativo de la trama sometida a ese proceso. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto. Por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. Señoras y señores, si el presidente del Gobierno quiere ser justo y quiere serlo, tiene la obligación de citar a quien acabo de citar hoy aquí en esta Cámara, al juez Ruz. Lo que le toca es dimitir ya, no le queda otro camino. Y que sea otro Gobierno el que impulse las medidas para que nunca más el poder económico corrompa al poder político. ¿Usted qué va a hacer? Porque usted es el presidente del partido político. Si el ejemplo de la ministra Mato es el que hay que seguir, ¿se lo va a aplicar usted? Reconozco, y no es la primera vez que lo hago, que en mi partido político ha habido problemas serios e importantes. Y yo he pedido disculpas en la Cámara. No entro en los problemas que haya habido o no en otros partidos políticos. Entre la información que desvela el auto del juez, Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, hizo viajes por valor de 50.000 euros, de los que al menos 30.000 fueron para la familia Sepúlveda Mato. La situación de Ana Mato es parecida a la de Gema Matamoros, mujer del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también del PP. El juez señala también a 43 personas más en su auto. Las acusa de hasta 11 delitos, entre ellos los de prevaricación y tráfico de influencias. Por ejemplo, encontramos a los supuestos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo. El magistrado dice que la red organizaba actos electorales del PP y aprovechaba sus contactos con personas de responsabilidad orgánica en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. Los funcionarios y autoridades que se implicaban en estas adjudicaciones recibían a cambio regalos. También los extesoreros del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, están entre los señalados por el juez acusados de apropiarse de fondos de la Caja B del PP y pagar con ese dinero campañas y complementos de sueldo a miembros del partido. En el caso de los papeles de Bárcenas, sigue imputado el exsecretario general del PP, Ángel Acebes, aunque el juez archivaba las actuaciones contra Acebes en la pieza de Gürtel. Esta semana en el Congreso se presentaban dos propuestas de ley del Gobierno para hacer frente a la corrupción. ¿Qué es lo que pretendemos? Por decirlo en un lenguaje llano, si me lo permiten, quiero que quien la haga la pague, por supuesto. Lo mismo que quiero que la justicia sea pronta en la aplicación de las penas. Un arsenal de medidas para controlar la financiación de los partidos. Además, por primera vez se considerará delito la financiación ilegal. Se endurecen los castigos y se elevan los plazos de prescripción para varios delitos.
También habrá un mayor control sobre las retribuciones y los gastos de representación de los altos cargos políticos, para los que se propone prohibir el uso de tarjetas de crédito. Las propuestas de ley también incluyen medidas para garantizar la renovación de las direcciones de los partidos cada 4 años y para obligar a la expulsión de aquellos miembros condenados y a la suspensión automática en caso de que se les abra juicio oral. Además, el Ejecutivo propone más transparencia sobre el tema de los indultos y agilizar los macroprocesos en los casos de corrupción. Todas ellas son medidas que completan las ya existentes para sanear la vida política. Mariano Rajoy aseguraba que su intención es que los proyectos de ley se aprueben cuanto antes y con el mayor acuerdo posible con el resto de grupos parlamentarios. Pero si no hay consenso, saldrán adelante con la mayoría del Partido Popular. Artur Mas solo adelantará a las elecciones en Cataluña si el fin es celebrar la consulta definitiva sobre la independencia. Así lo anunciaba el martes, condicionando los comicios a que exista una lista electoral única que pueda aspirar a la mayoría absoluta y que esté formada por miembros de los grupos soberanistas, personalidades y expertos. Según sus planes, Cataluña podría alcanzar la independencia en 18 meses y abriría negociaciones tanto con el Estado como con la Unión Europea. De los primeros en responder a esta propuesta, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha invitado a Mas a escuchar su propio plan el próximo martes, pero ha subrayado que no hay que olvidar a los catalanes no independentistas, algo que reclamaban la mayoría de grupos esta semana en el Parlamento. De representar a todos los ciudadanos de Cataluña hablaba también el presidente del Gobierno, y el líder del PSOE lamentaba que la propuesta de Mas aumente la fractura en la sociedad catalana. En unos días, Artur Mas comenzará una ronda de contactos en busca de apoyos para su nuevo plan. ¿Habrá acuerdo? ¿Habrá acuerdo? Finalmente quedaban en libertad con cargos 2 sacerdotes y un seglar, profesor de religión, acusados de presuntos abusos sexuales a menores en Granada. Para el tercero de los sacerdotes denunciados, el padre Román, cabecilla del llamado clan de los Romanones, el juez decretaba prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros. Todos ellos están apartados de sus funciones religiosas y tienen dictadas órdenes de alejamiento, mientras la policía sigue buscando pruebas entre el material requisado en los registros llevados a cabo esta semana en las viviendas propiedad de este grupo de religiosos. Una investigación sobre los hechos y sobre el origen de la fortuna del clan que sigue abierta y bajo secreto de sumario. Este nuevo escándalo de pederastia dentro de la Iglesia se destapaba hace unos meses con la carta que un joven escribió al Papa Francisco contándole que habían abusado de él cuando era menor de edad. El Papa pidió al Arzobispado de Granada que iniciara las investigaciones, llamó personalmente al joven para pedirle perdón y le animó a denunciar el caso ante la justicia. Ma la verità è la verità e non dobbiamo nasconderla. En su carta, la presunta víctima de los abusos aseguraba que denunciaba lo sucedido para evitar que haya nuevas víctimas. Precisamente estos días, otro joven, ex monaguillo de la misma parroquia, presentaba una segunda denuncia. Dice que tras años de miedo ha dado el paso al ver que el caso salía a la luz. José Sócrates, ex primer ministro de Portugal, ha sido enviado a prisión por supuesto fraude fiscal, blanqueo de dinero y corrupción. El juez que instruye esta causa ha enviado también a la cárcel al chofer de Sócrates y a uno de sus amigos y posible testaferro. José Sócrates, de 57 años, ocupó el cargo de primer ministro de Portugal entre 2005 y 2011. Es la primera vez que los portugueses ven en prisión a uno de sus máximos dirigentes, del que ya se dice podría haber acumulado una fortuna cercana a los 20 millones de euros y tendría un piso en París valorado en 3 millones de euros. Protestas y altercados en Estados Unidos por la decisión de un jurado popular de no acusar al policía que en agosto mató a Michael Brown, un joven negro de 18 años que iba desarmado. Los momentos de mayor tensión se vivían nada más conocerse la sentencia en la ciudad de Ferguson,
donde ocurrieron los hechos. Allí una noche de violencia, incendios y numerosos altercados dejaba casi un centenar de detenidos. El presidente Obama hacía un llamamiento a la tranquilidad y las autoridades desplegaban agentes de refuerzo para calmar unas protestas raciales avivadas tras una entrevista en la que el policía exculpado justificaba su actuación. La razón por la que tengo la conciencia tranquila es porque hice bien mi trabajo. El policía también aseguró que habría actuado igual si el fallecido Michael Brown hubiera sido blanco. Horas después de esta entrevista pedía el traslado y se planteaba la posibilidad de dejar la policía, mientras las protestas seguían sucediéndose por todo el país. Cada día podemos encontrar historias sobre personas con ceguera o alguna discapacidad visual que tratan de superar todos los obstáculos que encuentran a su paso. Es el caso de una orquesta de mujeres ciegas en Egipto o en España de nuestra selección de fútbol para ciegos. Han ganado el bronce en el Mundial. Muchos de ellos logran tener una vida más autónoma y normalizada en sus casas, en sus trabajos o en las escuelas, gracias a las nuevas tecnologías. Precisamente de eso, de tecnología aplicada a la ceguera, iba la feria que se ha celebrado estos días en Madrid. Tiflo Innova, organizada por el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE. Elsa tiene 4 años y aprende a reconocer objetos con la ayuda de un ordenador. Sus padres nos cuentan cómo las nuevas tecnologías le hacen la vida más fácil. Esto lo que le está enseñando sobre todo es a conocer el ordenador, como cualquier otro niño, como un niño vidente, a familiarizarse con el ordenador como cualquier niño, pero de una forma distinta, más integrada. Se trata de tecnología específica para personas ciegas o con discapacidad visual. Y además también hay, por supuesto, productos de apoyo, desde los más simples, como pueden ser los bastones, relojes parlantes y demás, hasta productos ya, equipos muy sofisticados que podemos utilizar. Como esta lupa televisión que permite ampliar la imagen del texto y al mismo tiempo oírlo. O la impresora 3D que permite tocar las imágenes y es muy útil en la educación. Las fotos, por ejemplo, adquieren forma. Nos ha impactado la impresora 3D por la forma de cómo se puede moldear la imagen, tocarla y además es bastante accesible para ponerla en marcha para cualquier persona con discapacidad. La Estatua de la Libertad. Muy bien, fantástico. Y entre lo más novedoso, esta pista de karting donde las personas ciegas han podido disfrutar de la sensación de ser pilotos por un día. Esta es una orquesta muy especial donde la música se siente pero no se ve. Tocan las partituras de memoria y sin director ni batuta porque no los ven. Son 50 mujeres ciegas que con su música y su ejemplo de superación se ganan el aplauso del público en cada actuación. La orquesta está formada por mujeres ciegas, pero nosotras vemos con nuestros corazones. Nos comunicamos con el público y nos sentimos muy felices cuando el público disfruta con nuestra música y nos lo demuestra. El dinero recaudado con sus conciertos se usa para ayudar a cubrir los gastos de su academia de música. Además de una manera de ganarse la vida, para ellas la música es su forma de decir al mundo que la ceguera no es un obstáculo para llevar una vida normal y corriente. Es su pasaporte a un mundo sin barreras que recorren y descubren con su gira internacional.
Cada vez que vamos a un país interpretamos una pieza que es originaria de allí. Eso gusta mucho. Además, podemos ver lo diferentes que son las personas de cada país por cómo suenan. Algunos aplauden fuerte, otros cantan con nuestra música. Nos sentimos muy contentas y emocionadas de escuchar la reacción del público. Estoy muy impresionada, no esperaba tanto nivel en una orquesta formada por personas ciegas. Cualquier persona sin discapacidad que acuda a este espectáculo sentirá que en la vida se puede hacer cualquier cosa. La orquesta nació en Egipto y depende de la organización Al-Nur Al-Amal, que en árabe significa la luz y la esperanza. Un nombre lleno de simbolismo porque para todas las mujeres ciegas que forman este grupo, la música ha sido siempre eso, su luz y su esperanza. Muy variadas, así son las opciones que os hemos seleccionado si os interesan para vuestra agenda. Una interesante conferencia sobre discapacidad y superación en Madrid, cursos de esquí y snowboard en la Sierra de Segovia y la presentación en localidades de Almería y Granada de un libro cuya autora es sorda. Yol de Yeste, autora de Sueños desde el silencio, presenta en los próximos días su libro por algunas zonas de la Andalucía oriental. El bisabuelo de Yol contaba la historia que se narra en este libro, enmarcada en la época de la conquista de Granada a su nieta, la madre de Yol, y a su vez esta se la contó más tarde a Yol cuando era muy pequeña. Yol es sorda y las dificultades que pudiera tener para entender esta historia quedaban solventadas con su imaginación. Por eso, cuando creció, decidió plasmar la historia sobre el papel. Estas son las fechas de las próximas presentaciones de su libro. El 9 y 10 de diciembre lo hará en las localidades almerienses de Macael y Purchena, respectivamente. El día 11 y 13 de diciembre en Baza y en Caniles, por ese orden. Y en Granada capital hará la presentación el día 12. El 18, Yol viajará, dejará Andalucía para presentar su obra en Huesca. La Fundación también vuelve a dar sus cursos de esquí alpino y snowboard adaptado. Tenéis dos posibilidades de hacerlos, según vuestra preferencia. La primera, acudiendo los domingos para tener vuestra primera toma de contacto con estos deportes y probar nuevas sensaciones. O bien en cursos de fines de semana en los que progresaréis más rápido, ya que practicaréis 2 días seguidos. Las clases serán en la estación de La Pinilla, Segovia. El primer domingo que subirán sería el 25 de enero. Y hay 2 opciones de fechas para los cursos de fines de semana, el del 31 de enero y 1 de febrero o el del 14 y 15 de febrero. Más información en el siguiente mail. Izquierda, pero un poquito a la izquierda. Eso, tenemos la cámara delante. Pronto será el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Oficina para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el proyecto No te rindas nunca de FSC Inserta, organizan una conferencia. La dará Marta Arce, medallista paralímpica de judo para ciegos. Una actividad de entrada libre. Las plazas se irán cubriendo hasta completar el aforo. Habrá intérprete para las personas sordas. Recordad, el 3 de diciembre a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Vicerrectorado de Estudiantes. El scrapbooking, traducido al español libro de recortes, es una técnica para personalizar álbumes, libros o agendas. Llegó a Europa desde Estados Unidos. Aquí se puso de moda hace unos años y cada vez tiene más seguidores. Sin ir más lejos, hemos encontrado algunos en la agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón. Personas sordas y oyentes que frecuentan la entidad han participado en un taller de scrapbooking. Una caja de galletas, papeles bonitos, fotos, cintas de colores, botones, cualquier cosa que se nos ocurra puede servir para crear nuestro propio libro de recortes o scrapbook. La técnica de personalizar álbumes de fotos con recortes y recuerdos está cada vez más de moda. Por eso en la agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón han realizado un taller. La profesora Pilar es hipoacúsica y nos cuenta que como aficionada a las manualidades, hace años conoció el scrapbooking.
pero como no estaba muy extendido, lo aprendió online. Hoy en día enseña a otros a disfrutar de este divertido pasatiempo con el que ella consiguió dejar de fumar. Adornamos las fotos con botones, con cintas de colores, con pegatinas brillantes, todo lo que encontremos, porque intentamos reciclar. Es el primer taller de scrapbooking que se realiza en Asta y como toma de contacto con esta técnica, la profesora proponía a los asistentes esta actividad. Esto es lo que estamos haciendo en el curso, con unos cartones de galleta, de cajas de galletas, una cartulina y recortando y pegando. Es fácil, barato y divertido. Pues no está terminado, pero es un pequeño álbum de fotos. Pilar, que conoce muy bien a las personas sordas, destaca la inmensa capacidad de concentración que tienen y eso ayuda a la hora de realizar trabajos minuciosos como este. Es impresionante ver la calidad del trabajo que hacen, tan minucioso, tan metódico. Es por la capacidad de concentración que tienen. A mí me gusta trabajar con ellos. Y en especial en estas cosas que son tan minuciosas, tan pequeñitas, tan de utilizar cosas pequeñitas, recortar mucho. Yo creo que lo hacen muy bien, maravillosamente bien. Scrapbooking no es una palabra habitual entre las personas sordas, pero los asistentes al curso ya la han incorporado a su vocabulario y están encantados con esta manualidad. Vi casualmente que había un taller de manualidades y como me gustan, me apunté sin dar importancia al nombre y ahora mismo puedo decir que me encanta. Creo que para las personas sordas esta técnica de manualidades no tiene ninguna dificultad, porque todo es muy visual, así que se adapta a nosotros perfectamente, para todos, para sordos y oyentes. Me parece interesante el crear algo, ¿no? Sobre todo con materiales que tenemos por casa y que podemos hacer algo bonito con todo eso. Para mí es interesante porque quería aprender para hacer un detalle para mi madre, para la víspera de Navidad. Se calcula que solo en Estados Unidos ya más de 25 millones de personas practican el scrapbooking. Allí la técnica se perfecciona año tras año, existiendo tiendas especializadas tanto en producto acabado como en venta de material específico. Por el momento sabemos que quienes la practican pasan un rato agradable, despiertan su creatividad y además pueden hacer un regalo entrañable para sus seres más queridos. Todos conocemos a Helen Keller, dónde llegó y cómo pudo desenvolverse siendo sordociega en una época en que las personas con discapacidad lo tenían mucho más difícil que nosotros. La labor de su profesora, que la acompañó durante toda su vida, fue fundamental. Por eso se habla del milagro de Anna Sullivan, una historia que ahora las personas sordas han llevado al teatro de la mano de Cecusor, una adaptación que ha tenido mucho éxito entre el público sordo. En Madrid, personas sordas y oyentes se reunían para disfrutar y conmoverse con el milagro de Anna Sullivan, una obra teatral para todos con la que Cecusor festejaba su 75 aniversario. Su cara está totalmente parada. En el día de hoy nuestro objetivo es fomentar el teatro para las personas sordas. La mayoría de teatros son para los oyentes, por eso hoy es un día especial para los sordos. Hemos anunciado la obra y para nuestro asombro, aquí hay capacidad para 900 espectadores y está casi completo. A ver si hay suerte, llega alguno más y llenamos el teatro. Para esta función han elegido la historia de Anna Sullivan, una mujer luchadora que con empeño y sus conocimientos sobre la ceguera consiguió vencer las barreras de comunicación, sacar a la niña Helen Keller de su aislamiento y enseñarla a superar las dificultades a las que tenía que hacer frente por su sordoceguera.
Elegimos la obra porque esta chica es conocida a nivel mundial y un ejemplo por su increíble fuerza de voluntad siendo sordociega. Nosotros nos identificamos mucho a pesar de su doble discapacidad. Hizo muchas cosas más que otras personas que tienen los 5 sentidos. Te deja con los pelos de punta, por eso lo hemos llevado al teatro para darlo a conocer. Me siento orgullosa de haber conseguido representar la obra sobre su vida. Nieves es otra de las artífices de esta obra. Apasionada de la historia de Helen Keller, se volcó en este proyecto y en su papel de Anna Sullivan, con quien se siente muy identificada. Anna Sullivan es muy conocida. Ya falleció, pero era una luchadora nata y fue quien se encargó de la enseñanza de Helen Keller, la responsable de todos sus progresos. Gracias a ella llegó incluso a cursar estudios universitarios. Realmente estoy emocionada de poder rendirle este homenaje. Por eso hemos querido llevar su historia al teatro, para que lo vea todo el mundo. Y para que todo el público pudiera disfrutar y entender la obra, era fundamental realizar una buena adaptación, un trabajo de varios meses realizado por Sara, hija de Nieves. Pero Helen, ¿qué has hecho? Para preparar el guión, lo primero fue leer el libro. Vimos que no era fácil porque Helen Keller cuenta la historia desde su punto de vista, cuenta cómo se siente, pero no quedaba bien que lo hiciera en lengua de signos. Ver la película ya en color me ayudó mucho para unirlo al libro, sustituyendo algunas actuaciones de Helen por las del padre. También fue difícil la adaptación a la lengua de signos, pero al final creo que ha salido bien. Sobre el escenario, actores sordos se metían en la piel de los personajes, también en el difícil papel de la niña sordociega Helen Keller. Al principio no, ella no sabía nada y fue aprendiendo el alfabeto dactilológico para poder comunicarse mejor. He ensayado todos los días, estoy muy contenta, es una nueva experiencia para mí, me gusta mucho. Todos los actores han pasado varios meses trabajando en esta obra que ha conseguido su objetivo, hacer que las personas sordas puedan disfrutar del teatro plenamente. Ha sido muy interesante, sobre todo los actores. El más increíble de todos ha sido una niña de 7 años que interpreta a Helen Keller. El papel es muy complicado y ha trabajado genial. Es muy positivo todo lo que han hecho. Por eso doy mi apoyo a la obra, ya que es muy interesante. Me encanta ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. La obra ha sido maravillosa y emocionante porque no suele tratarse el tema de la sordoceguera. Me he sentido identificada. La película sobre Helen Keller es diferente, es para personas oyentes. Esta obra de teatro me ha llegado a emocionar. Ojalá haya más teatros como este. Así estamos en igualdad con las personas oyentes. Ellos tienen muchos sitios donde ir. Para nosotros es más difícil. Ojalá haya más obras como esta y la gente esté más sensible a todo esto. Tras el éxito de esta actuación, todo el público espera que esta iniciativa se repita y se consiga que el teatro en lengua de signos sea una alternativa de ocio mucho más habitual. El fin de semana sigue esa borrasca sobre la península, aunque irá poco a poco alejándose. Hoy lloverá en Andalucía, sobre todo al este, y en la zona del Mediterráneo, en las Baleares y las Canarias. Y cuidado, porque lo hará con fuerza en Cataluña y parte de Aragón. Y mañana domingo persisten esas lluvias en todo el este. También lloverá al norte, sobre todo por Cantabria. En cambio, por el oeste se irán abriendo claros. Hoy nos vamos con los cuadros de Kelly Arrontes, una pintora catalana con discapacidad visual. La hemos descubierto gracias a la celebración del 20 aniversario de la Asociación del Discapacitado Visual de Cataluña. Un ejemplo más de que la discapacidad no supone un impedimento para hacer aquello que nos gusta. Hasta el próximo sábado. Adiós.